Como siempre es un placer estar con ustedes en este horizonte de noticias para hablar de cosas trascendentes, como por ejemplo la votación que se hiciera el día de ayer en la Cámara Juez, en esta diferencia que lleva a un juicio político al presidente Donald Trump en una propuesta hecha por la Cámara de Representantes, recibida en el Senado, que avala el que se haga el juicio político por 56 votos a favor de que se haga el juicio político en contra de 44. Esto significa que hubo 6 senadores republicanos que se cambiaron hacia el lado demócrata, o más bien diría yo, hacia el lado de la sensatez, cuando se presentó en el Senado norteamericano un video en el que se muestran imágenes de la toma del Capitolio mezcladas con arengas del presidente Trump que hablaba de luchen, defiendan el fraude, las elecciones, tomen, si dejamos de hacerlo, entonces perderemos a los Estados Unidos, chun, 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 duro, 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 duro. Y esto, claro, incitó y luego respuestas del público que decía, fight for Trump, lucha por Trump. Y esta lucha por Trump se convirtió en un asalto a la democracia en el Capitolio de los Estados Unidos. Hubo opiniones, por ejemplo, entre los senadores republicanos está Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney y Pat Toomey. Y Jamie Raskin dice, por ejemplo, si esto no es un atentado en contra de la democracia, entonces que me digan de qué estamos hablando. Y con ello tendría que haber ya, digamos, como el voto final para llevar al impeachment al presidente de los Estados Unidos, al último presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tendría que haber una mayoría mucho mayor de estos 6 votos. En este momento no hagamos recuentos, pero digamos nada más, tendría que haber 3/4 partes de la aprobación de un impeachment que procediera y que en ese momento el presidente Trump perdería sus derechos ciudadanos de votar y de ser votado. Y ahí perdería la posibilidad de que en el futuro hiciera la amenaza real de buscar otra vez la presidencia de los Estados Unidos. Esto pone al presidente Trump en un antecedente que no había habido nunca antes en la historia de los Estados Unidos. Porque el hombre es el primer presidente norteamericano que es sujeto a 2 procesos de juicio político. No a 1, sino a 2. Y en esta reincidencia, los abogados de Donald Trump ya no saben ni cómo defenderlo. Dicen, por ejemplo, que los argumentos que se presentan en contra de su cliente son un simple ejercicio de libertad de expresión similar al típico lenguaje político que difícilmente pudieron haber incitado a la violencia. Obviamente hay otras versiones que se ven, que son patentes, fehacientes, en las que nos podemos dar cuenta de que el presidente Trump, por supuesto, lo dijo Biden antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos, las palabras de un presidente inspiran, ya sea para el bien o dan un ejemplo para hacer las cosas mal. Claro que Donald Trump hizo todo para que hubiera esta división que todavía, además no es una cosa que se cubre mañana, se siente una línea divisoria en los Estados Unidos. Cada vez será menor conforme pase el tiempo, pero una línea divisoria entre los trumpistas y todo lo demás. Y pienso que el Partido Republicano va a tener que hacer un análisis, un insight muy profundo para que se determine si tienen la necesidad o la inercia de seguir defendiendo a Donald Trump, o si bien ya lo hacen a un lado, le ponen un parche a la historia del Partido Republicano, porque finalmente esa fue una ponchadura, le ponen un parche a este evento de la historia o este accidente de haber sido gobernados 4 años por un hombre fuera de sus cabales. Duro el aceptarlo, pero después de todo, el juicio político sigue. Hoy habrá un principio de alegatos iniciales entre fiscales y la defensa que tendrán
hasta 16 horas totales para hacer su presentación, sus argumentos, la presentación de sus argumentos. Donald Trump fue en principio invitado a testificar ante este foro de impeachment y él tajante acudió a sus privilegios de presidente. En este caso, en Estados Unidos se le llama presidente a un expresidente, en sus atributos de presidente para decir no voy. Por otra parte, Jacob Chansley, conocido como el chamán QAnon, hombre de Arizona que participó en el asalto al Capitolio, con la cara pintada, ¿se acuerdan? Sin playera y con un sombrero con cuernos, se arrepintió de haber atacado al recinto. Se disculpó por causar miedo a otros. Explicó que reevaluó su vida después de haber estado preso un mes por el ataque. Dijo que está decepcionado del expresidente Trump y Al Watkins, que es abogado de Chansley, dio a conocer las declaraciones de su cliente poco antes que el Senado iniciara el juicio político en contra de Donald Trump. El defensor, que buscó sin éxito que Trump otorgara un perdón a Chansley, añadió que el Senado rechazó su propuesta para que su representado testificara en el proceso. Con un testimonial como el de Chansley, que era un aguerrido, inspirado, tremendamente plegado a los designios de Donald Trump, hoy arrepentido por lo hecho y abandonado por el presidente Trump, que en su oportunidad lo pudo haber incluso hasta amnistiado. Ahora esto va a pesar fuerte en contra del caso que se presente ante el Senado de parte de una serie de alegatos que han sido lanzados como en catapulta para con esto poder detonar entre más republicanos la posibilidad de que voten en grupo en contra del que fuera su presidente en los últimos 4 años. Bueno, hay otras cosas, reacciones. Por ejemplo, el juez Drew Trippon, que es miembro del Tribunal del Distrito Sur de Texas, extendió hasta el próximo 23 de febrero el bloqueo a la moratoria a las deportaciones decretada por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que esa fue la primera que hace ya en la oficina oval, luego de haber tomado protesta como presidente 46º de los Estados Unidos. El magistrado federal aceptó la solicitud hecha por Ken Paxton, fiscal general de Texas, que se acuerdan ustedes, todavía siendo Trump presidente, fue quien demandó al gobierno de Biden por el decreto presidencial que fue lanzado. Trippon consideró que la decisión está justificada porque existe una buena causa y de esta forma se otorga tiempo adicional para considerar plenamente el caso. Y esto pone en la congeladora a lo que Biden quiere aligerar. Biden quiere suavizar la idea de que desde la Casa Blanca se ataca en contra de los derechos de los migrantes que han trabajado su paso para llegar a los Estados Unidos. Y aunque se le están poniendo piedras en este sendero, de todas maneras creo que al final de finales estaremos viendo una solución que le pueda dar a los migrantes, a los jóvenes, la alternativa de seguir unidos en los Estados Unidos, de hacer familia, de buscar un futuro, de trabajar y de vivir en paz. Porque después de todo, esa es la idea y el corazón y el espíritu del sueño americano. Y esto es algo que pienso se debe de conservar. En otro tipo de temas, quiero decirles que Artemio Zúñiga, que es juez en jefe de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vincula a proceso a Alonso Ancira por el delito de lavado de dinero por un presunto soborno de $3.5 millones otorgados al que fuera en ese tiempos del presidente Peña como presidente, el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Un hombre malo, porque hay que decirlo. Es un hombre que tiene en su genoma
el genoma de un hombre que comete actos ilícitos. Emilio Lozoya es, como diríamos en nuestra jerga, es chueco, es un hombre chueco. Y se le apunta a Alonso Ancira para vincularlo a proceso, pero no obstante el soborno dado a un funcionario público, bueno, a Emilio Lozoya no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Pensamos que esto derivará en una consecuencia política para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a que el rey del acero, o sea, Ancira, pactó una reparación del daño por $219 millones, Zúñiga Mendoza resolvió que Ancira debe de continuar preso hasta que sea entregado el acuerdo resarcitorio debidamente aprobado por la petrolera. Y creo que con esta idea de que se quede preso un rato, está la Cuarta Transformación lavándose la cara, haciendo sentir, mira, aquí hacemos justicia. Y si logramos que los rateros devuelvan el dinero, entonces no ejerceremos acción de justicia en contra de ellos para que se queden en la cárcel. Es decir, yo llego, robo una caja fuerte en una casa, me llevo el dinero y cuando me pescan, regreso la lana y no hay ninguna otra acusación. Pero quien me dejó pasar a la casa fue la muchacha del servicio. Y a la muchacha del servicio no se le hace nada. Ese es Lozoya, para que se entienda bien. Ana María Flores García renunció como director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas tras protestas estudiantiles que la señalaban de omitir denuncias que le hiciera la difunta estudiante Mariana Sánchez por acoso, al asegurar que ni ella ni la propia universidad recibieron ninguna queja sobre el abuso en contra de Mariana en la clínica de Ocosingo, en la que trabajaba ella como una, digamos, oyente o practicante, y entonces Flores García mandó su dimisión escrita al rector Carlos Natarén Nandayapa. Poco a poco, benditas redes sociales, se van sabiendo cosas que empiezan a hacer conciencia en algunos funcionarios, que algunos que no tienen conciencia, pero algunos que tienen algo de conciencia reaccionan y entonces, como en este caso, renuncian. Quiero decir que se me hace muy, muy importante la declaración que hiciera el día de ayer Larry Rubin como presidente del American Society en México. Él dice que esta iniciativa de ley que pretende prohibir el outsourcing en México es el peor error en la administración, y miren que ha habido errores, ¿no?, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esto acaba con la economía mexicana, acaba con la flexibilidad en la contratación, imprime un ingrediente de incertidumbre a todo el esquema y con ello se sientan las bases para que haya una menor confianza y una mayor inestabilidad. Con ello, creo que este calificativo de la peor iniciativa, el peor error en todo el sexenio, nos hace ver la dimensión del problema que se presentaría en la economía mexicana en caso que el outsourcing desapareciera. Y dice más Larry Rubin, dice, en el momento en el que luego de la parálisis por la pandemia se está derivando en el mayor desempleo, quiebra de empresas y necesidad de apoyos, viene una iniciativa que acaba con todo. Esta iniciativa de terminar con el outsourcing. En un foro que se llama Impacto de la Subcontratación en la Economía, Enrique Zorrilla, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, dice que de prohibirse el outsourcing en México, se perderá competitividad y será mucho más rígido intentar trabajar en México. Para efectos de la inversión canadiense, sería
problemático, rígido, difícil trabajar en México. Se perdería competitividad, volveríamos otra vez a un esquema en donde habría reglas poco claras. Fíjense, cuando se firmó el TEMEC, hubo una cláusula que a México no le gustó mucho, ni en el gobierno de Peña, ni en el gobierno de AMLO, pero tuvieron que aceptarla, que fue la de que hubiera observadores laborales. Y estos reportarían en los 3 países cualquier forma que pusiera en condiciones diferentes o desventajosas a un sector laboral de uno de los 3 países. Y que, si se observaba, se denunciaría para que la denuncia se elevara, se discutiera y se corrigiera. El hacer que desaparezca el outsourcing le quitará opciones de trabajo a millones de mexicanos. Vuelvo a repetirlo, le quitará millones de opciones a mexicanos que buscaran un trabajo. Y esto obviamente rompe de manera flagrante con las reglas del tratado comercial entre los 3 países. Antes el TLC, ahora el TEMEC. José Medina Mora, que es el presidente de la Coparmex, alerta sobre la incertidumbre que provoca la iniciativa para prohibir la subcontratación, ya que hay empresas que podrían detener, así dice, detener sus inversiones. Y no es que podría haber empresas, es que ya las ha habido. Empresas que han detenido sus inversiones en México por la falta de claridad en las reglas que están vinculando a empresas con empleados, con la contratación legal de las mismas y con sus derechos laborales. De hecho, las tecnologías, el presidente de la Coparmex tiene una empresa de soluciones en computación. Él dice, sobre las tecnologías habría muchísimas bajas producto de los mismos cambios. Algo que también preocupa profundamente, es esta intentona que está haciendo el presidente de México a través de su títere, que es Ricardo Monreal, el líder de la bancada morena en el Senado, para regular a las redes sociales. Desde que Donald Trump fue bajado de Twitter y de Facebook, el presidente de México no ha hecho otra cosa más que defenderlo, haciendo ver que la libertad, ¿no? La libertad. Pero empieza a ver en su vecino las barbas cortar y entonces está poniendo las suyas a remojar. Si lo que pretende el señor Ricardo Monreal, o más bien dicho, su jefe, digamos uno es Gepetto, el otro es Pinocho. Bueno, si lo que Gepetto pretende a través de Pinocho es el controlar a las redes sociales, se acabó la libertad de expresión en México. ¿Por qué? Porque todo este movimiento se está haciendo solamente para que el presidente ya no reciba ataques. Y entonces se descalificaría en una nueva versión de plataformas a todo aquello que desde un punto de vista discrecional hubiera de ser descalificado. Esto es gravísimo. Pero espero que haya la capacidad para que la sociedad mexicana y todo aquello que alrededor de México defiende todavía al país, podamos reaccionar. Lo que se está intentando con esta inhibición a la libertad en las redes sociales, castigándolas y regulándolas en México, es un acto que atenta en contra de la libertad de expresión que pretende defender. Hay un arte que estoy empezando a ver en la Cuarta Transformación, que es el arte de la simulación. Hacer como que se defiende algo que en el fondo se ataca. Hacer como que se defiende el que el presidente esté limitado en sus libertades, cuando en el fondo están simulando a través de artilugios cosas que le dan más blindaje
al personaje central de esta transformación de cuarta en nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar conmigo en esta idea de un horizonte en donde nos vamos a las profundidades de la información y a la esencia de lo que hoy resulta trascendente para todos nosotros. Les invitamos para que luego de este horizonte estemos, por supuesto, en comunicación a través de la primera emisión Central FM Equilibrio, en unos minutos más, en centralfmonline.com y en nuestras plataformas, en nuestras aplicaciones en Central FM y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 104 estaciones de radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, Costa Rica y en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Espero tener el privilegio de poderles acompañar en esta mañana.